Mire, hoy día vamos a ver este salmo que es el 143 y yo le puse venciendo la angustia. En realidad, cuando hablamos de angustia, estamos hablando en una definición, encontré esta en el diccionario etimológico, dice angustia es aflicción, congoja, tormento. Viene del latín angustia, que significa angosto. Es decir, miseria o escasez. Cuando estamos estrechos, ¿cierto? Hay gente que usa ese término, la estrechez económica, bueno, la angustia económica o estar con una angostura económica, por decirlo de una manera. También es una aflicción, congoja por la amenaza de un peligro o una desgracia. ¿Cuántos de ustedes han pasado por situaciones peligrosas o amenazantes? Y eso provoca una emoción. Y esa emoción se llama angustia, que es una desazón, es un agobio por el trabajo, a veces por el trabajo excesivo o por el desorden circundante. También es un malestar físico intenso, que muchas veces nos da como una respiración fatigosa sin que se deba a una causa determinada. Eso aparece en el diccionario enciclopédico normal. Y también encontré otra definición de angustia del hermano psicólogo, escritor de libros, que se llama Bernardo Stamateas. Él dice que la angustia es una emoción tóxica, es decir, contaminante. Es una emoción tóxica que nos produce malestar, que nos incomoda, que nos deprime, que nos sumerge y nos obliga a permanecer en el lugar del lamento, en el lugar de la queja, en el lugar del dolor, en el lugar de la tristeza, en el lugar de la desazón. Por lo tanto, la angustia, número uno, es una realidad. Es una realidad. La verdad es que todos los seres humanos pasamos por problemas, sin duda, ¿cierto? Todos los días tenemos que enfrentar situaciones que pueden generar en nosotros cierto grado de malestar. Es posible, ¿cierto? Estamos expuestos permanentemente a eso. Y eso nos produce un decaimiento, nos produce, una falta de ganas de hacer las cosas, nos produce un cansancio, un agotamiento. Eso también nos mantiene en un nivel de depresión, ¿cierto? Una depresión, y hay algunos que dicen ando bajoneado, y esto puede ser normal. Esto puede ser normal porque todos los días estamos expuestos a estas situaciones. Sin embargo, hacia al pasar los días, te encuentras que esta sensación no se va, entonces ya esta pasó a angustiarte. La angustia del minuto se transformó en un estado de angustia. Es una sensación de desconcierto, de angustia profunda que hace que no puedas controlar o manejar ese estado anímico, donde pareciera que la angustia ya tomó el control de tu vida, de tus emociones, y la angustia pasó a ser el motor de tu vida. Y eso también es posible que nos ocurra. Voy a aumentar un poquitito la letra acá. Los síntomas pueden ser: siento un dolor en el pecho que no sé lo que me pasa, un nudo en la garganta, y esto es que en cada emoción también tiene una sensación corporal, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, lo que ocurre en nuestra alma, en nuestras emociones, también nuestro cuerpo lo asimila y lo traduce.
Por lo tanto, debemos saber que esta emoción tóxica no puede, y esto es importante, hermano, no puede ocupar toda tu mente. Y por lo general los estados de depresión y de angustia absorben nuestros pensamientos, toda nuestra mente enfocada en eso. Tampoco puede tomar todo tu tiempo, que es importante también saber hacer los paréntesis y asumir de que esto no puede tomar todo tu tiempo, tampoco puede tener el control de todo tu estado emocional. Porque tu vida tiene que seguir transcurriendo, tienes que seguir enfrentando tu día a día. Tampoco esto puede paralizarte, ni detenerte, ni tampoco desenfocarte de tus objetivos principales. Qué importante es. No te puede desenfocar de lo que tiene que ser tu vida. La angustia no puede condicionarte, tampoco puede debilitarte, ni decidir por ti. Ya estamos entrando más o menos en nuestro tema. Lo segundo es que la angustia cambia tu visión, tu forma de ver tu entorno, tu forma de ver la vida. La angustia actúa como un aislante que no te permite ver, ni sentir, ni experimentar la oportunidad que hay detrás de cada momento doloroso. Porque tal vez sientes que la angustia determina cómo tú ves la vida, cómo tú ves las cosas, cómo tú ves las personas. Es decir, cambia tu mirada, tu percepción de la realidad. También la angustia cambia tu manera de escuchar. Qué importante. La angustia nos condiciona porque en ella resuenan las voces de la agonía, del sufrimiento, de la ausencia de una salida al problema. Se escucha el temor, el apremio, la aflicción. Es decir, todas esas voces son las que predominan en nuestra mente y esas son las que escuchamos. No escuchamos lo demás. Cualquier situación adversa, cualquier detalle, hasta el mínimo malestar físico, es suficiente para que nuestra angustia sobredimensione la situación. La especulación, eso del negativismo, porque estoy en un momento de angustia, vi que tal vez tenía el ojo un poco rojo y ahí empecé a pensar qué me estará pasando, ¿cierto? Me estará dando un ataque, tendré un derrame de ocular, y me van a operar, qué va a pasar con mi ojo, lo voy a perder, etcétera. O sea, la mente funciona en torno a eso y yo empiezo a escuchar todo ese negativismo interno. Tu diálogo interno continuamente te desanima a cada paso por la situación de angustia que estás viviendo. Wow. Número 4, la angustia cambia tu manera de hablar. Generalmente la persona angustiada emite frases de resignación. Por ejemplo, dicen, esto es lo que me tocó vivir, así es mi vida, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, una actitud de resignación a todo porque estamos presos en esto que se llama angustia. Por lo tanto, debemos recordar que las excusas y las quejas solo nos hacen permanecer en el mismo lugar de siempre. Esa resignación nos va a mantener siempre en el mismo lugar y no nos va a permitir salir de la situación. Tenemos que cambiar el lenguaje. Tenemos que dejar de declarar esas cosas que realmente son destructivas. Es importante disfrutar de lo que se tiene y hablar positivamente, cambiar el discurso. También la angustia, número 5, compromete el futuro. El desánimo y la desesperanza nos paralizan. No nos permite ver un mejor porvenir, ya que generalmente la angustia se mezcla con el temor y el temor a lo que viene. Todo lo que nos pasa, aún el dolor, podemos transformarlo en un aprendizaje. Todo lo que nos pasa, de todo lo que nos pasa, podemos aprender algo. Qué importante es. No siempre las cosas buenas se aprenden a través de las experiencias buenas. Podemos nosotros aprender cosas buenas de nuestras malas experiencias. Por lo tanto, no podemos nosotros hipotecar nuestro futuro por la angustia que estamos experimentando. Hermanos, nosotros somos personas emocionales. Somos personas que tenemos sentimientos.
Pero estos sentimientos, si son negativos, no pueden estos determinar lo que nosotros vamos a hacer. Y también, número 6, la angustia afecta las relaciones interpersonales. El dolor no solo hace que te lastimes a ti mismo y te boicotees tu propia vida, sino que también esa angustia contenida en el tiempo puede transformarse en un enojo tal que terminan lastimando a los que están a tu alrededor. Wow. ¿Le ha pasado? La angustia no puede. Y hay que tener cuidado con esto. Porque a veces la persona que está pasando por la angustia como que demanda de los demás una atención mayor. Como que tiene una expectativa de que los demás arreglen mi vida. O que tengo la expectativa de que los demás me comprendan. O tiene la expectativa de que los demás me ayuden a salir. Pero no es así. Porque esta es una emoción tóxica, pero que está dentro de nosotros. Y a veces las personas pueden percibir nuestra realidad, claro, con algunas dificultades, con algunas situaciones, pero no pueden llegar a un grado de empatía tan grande, de interpretar todo lo que nos pasa y predisponernos a ponernos al servicio de esa persona. Y a veces esa persona que sufre la angustia se decepciona, se molesta, se queja, reclama y a veces dice, con esto me pagan, con esto me agradecen y así dicen que me quieren. Cosas como esas son las que la persona va de alguna manera afectando sus relaciones interpersonales. Wow. Nuestras experiencias negativas y frustraciones nos limitan en nuestras formas de relacionarnos. Es importante, hermanos, saber ser resilientes, saber rearmarnos, saber levantarnos, saber ponernos de pie, saber superar o saber asumir estoicamente algo interno, pero que no puede eso afectar mi relación con los demás. ¿Por qué los niños tienen que estar dependientes del buen estado anímico de su mamá o de su papá? No le diga nada, mijito, porque el papá... Es la verdad, sí. O a veces ya mi mamá se levantó. Ay. Claro, se levantó. Entonces, eso afecta a nuestras relaciones. También la persona que sufre angustia le lleva a un aislamiento. Comienza a aislarse. Está alejándose de sus cercanos porque no tienen ni la empatía ni la forma en que le pueden ayudar. Entonces, mejor se aíslan. La angustia puede llevar a una persona en ese aislamiento a un descuido personal, a un abandono de sí mismo, donde no quiere verse bien, no se interesa por mejorar su apariencia, por el autocuidado, Mire, hay personas que llegan a un grado, estoy hablando de angustia, todavía no hablo de depresión, pero la angustia puede ser un paso antes de llegar a un estado de una depresión. Y la depresión tiene que ver ya con un abandono total de la persona, donde ya ni siquiera quiere levantarse, ni siquiera quiere bañarse, ni siquiera quiere comer. Pero la angustia puede llevar a ese descuido personal, no querer salir, perder contacto con el mundo exterior. Y con esto va creando un mundo interno negativo. Y cae en un círculo vicioso. Mientras más se aísla, más pensamientos negativos. Y mientras más pensamientos negativos tiene, más se aísla. Y número 7, la angustia se hace notar en el cuerpo. Si tienes angustia, no la esquives, escúchala, exprésala. Porque el cuerpo está diciendo algo. Existen estudios que determinan el efecto mental y emocional que establece nuestras emociones en el bienestar de nuestro cuerpo y de los síntomas. Es decir, las emociones están directamente también ligadas
al bienestar de nuestro cuerpo. Sí. El cuerpo acusa la actitud, el estado anímico, el estado espiritual. Cuando tenemos angustia, no solo experimentamos emociones y sensaciones tóxicas, estoy hablando del alma, sino que también, si no somos capaces de detenerlas y de superarlas, esta emoción tóxica buscará un camino en nuestro cuerpo para esconderse, buscará un órgano donde alojarse y llegará al punto de enfermarnos. ¿Por qué me enfermé de esto? Y resulta que es una emoción, una angustia que no superó, que la negó tal vez, y el cuerpo comenzó a experimentar, a resentirse. El tema es que nuestro cuerpo sufre junto con nosotros. Algunos ejemplos de síntomas pueden ser dolores de cabeza inexplicables o dolor de espalda. Ay, sí. O una mala digestión o insomnio, dificultades para conciliar un sueño reparador y profundo, temblores, etc. El tema es que, hermano, si no te dispones a resolver lo que te pasa, tu propio cuerpo comenzará a alertarte y terminará pasándote la cuenta. Wow. Entonces, aunque no quieras, tendrás que escucharlo. Generalmente cuando uno va al doctor le pregunta, ¿y qué es lo que siente? ¿Y desde cuándo comenzó a sentirse así? ¿Cierto? Y uno tiene que recordar, y ahí tiene que conectar que fue un momento donde usted tal vez no superó esta emoción tóxica y su cuerpo la absorbió y le está pasando la cuenta. Hermanos, este salmo, el Salmo 143, nos muestra una hermosa forma de aplicar la palabra atendiendo precisamente las necesidades de una persona angustiada. Y yo les felicito por estar en la casa de Dios en esta mañana. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo estaba soltero, imagínense. Y una noche yo tenía problemas, yo no sé si espirituales o emocionales. Yo había estado metiéndome en una cuestión rara, practicando la levitación, meditación trascendental donde uno se sale del cuerpo. Una cuestión pesada. Yo no sabía, hermano, tenía como 19 años. En lo que me estaba metiendo. Y de repente yo comienzo a acercarme a Dios, a cambiar el giro de todo esto y abrirme a creer en Cristo, a creer en el Evangelio y a convertirme al Señor. Y estoy en esa transición cuando me viene este ataque de angustia tremendo. Y yo no soporté más esa sensación porque no podía dormir. Y abrí la palabra, busqué la Biblia y abrí la palabra y encontré el Salmo 143. Lo leí consciente de cada letra y la verdad que cuando terminé de leerlo, pude dar gracias a Dios y todo aquello se fue. Y siempre he guardado este salmo como un salmo muy especial para mí, porque tiene esta hermosa bendición de darnos una alternativa, una salida a nuestra angustia. ¿Cómo llegué al tema de la angustia? Dice el versículo 4, mi espíritu se angustió dentro de mí. Y también
aparece más adelante. En el versículo 11 dice, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Entonces, al meterme en el Salmo, yo me di cuenta de que esta palabra que se repite de alguna manera me da la clave para entender de que el salmista estaba viviendo un momento de extrema angustia. Dicen los teólogos que era la persecución que estaba sufriendo David de su propio hijo Absalón. Él tiene que huir de su hijo Absalón, que está tan cegado y tan dominado por su ambición de ser rey, que David tiene que huir de él. Este salmo nos muestra una hermosa forma de aplicar la palabra, atendiendo precisamente las necesidades de una persona angustiada. Y nos confronta a superar la angustia a través de reconocer este proceso y enfrentarla por medio de los principios infalibles del consejo divino. Amén. Vamos entonces, después de esta introducción, primero confesando la angustia. Hermano, entre paréntesis, ¿les basta con esto? ¿O quieren pizarra también? ¿Está bien? Ya. Confesando la angustia. ¿A usted le gusta la pizarra? Ay, hermano, usted no sabe cuánto tiempo invertimos en preparar un PowerPoint para que usted lo pueda copiar. Y a veces los hermanos me dicen, ¿sabe, pastor? Cuando usted está escribiendo acá, los que están por allá quedan tirados. No, y aquí se me va transformando la letra. De aquí parto como pastor y aquí termino como doctor. Así que... Sí. Bueno, primero, orando con pasión. Dice, oh Jehová, oye mi oración. Escucha mis ruegos y respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Esta es lo primero entonces, hermanos, usted tiene que orar. Usted no puede pensar que va a superar su angustia solamente por los recursos propios, solamente con su propia capacidad de enfrentarlo. El salmista se siente angustiado y lo primero que piensa hacer es orar, pero orar apasionadamente. No es la oración religiosa, no es la oración litúrgica, es la oración de fe, es la oración desesperada, es la oración urgente. Hoy, dice, oye, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad. Esta es una oración con mucha esperanza, con mucha esperanza. Esta es una súplica sincera. Hermanos, siempre, siempre la clave para llegar al trono de Dios es su sinceridad. La clave para que Dios le responda es que usted sea sincero. Respóndeme por tu verdad. Esta es la oración de un hombre quebrantado, de una persona quebrantada. Esta oración, y esta es la que usted debe recurrir, solo esta forma de orar puede a usted sacarle de la angustia. Sinceramente, hermanos. Tal vez alguno dirá, no, yo iré al psiquiatra, iré al psicólogo. El tema, hermano, es que nuestras situaciones espirituales, los psiquiatras y los psicólogos, no es mucho lo que pueden hacer. Y nosotros, mientras estemos en este cuerpo, tendremos siempre una conexión directa en nuestra vida espiritual y nuestro bienestar anímico o de nuestra alma. Nuestra alma y nuestro espíritu son una mezcla, una combinación permanente. Lo que le pasa a mi alma, le pasa también a mi espíritu. El psicólogo y el psiquiatra tal vez puedan ayudarme un poco, pero yo sé, hermanos, que cuando yo comencé mi vida espiritual, nací del agua y del espíritu. Cuando yo conocí a Dios,
Yo no puedo pensar de que un profesional va a interpretar mi estado espiritual. Por lo tanto, yo debo tener la expectativa de que para superar la angustia debo ir a la rodilla. El camino firme y seguro para aliviar todos y cada uno de nuestros males comienza en la oración a nuestro Dios. Sí. Versículo 2, orando con humildad. Dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No entres en juicio conmigo. Es decir, el ruego, hermanos, tiene que ser humilde. En el sentido de que usted no puede decirle al Señor, mira, yo te he sido fiel, yo te he servido en esto. No, hermano, esas cosas no entran para superar la angustia. Usted tiene que asumirlo humildemente, como dice el comentario de Matthew Henry, no me trates como mi conducta merece. Porque ante ti nadie puede justificarse o confesarse inocente delante de ti. O sea, el tema es que tenemos que ser humildes y reconocer nuestras debilidades, reconocer que nos hemos equivocado, reconocer que nos hemos descuidado. Dios conoce nuestra condición y a través de este salmo nos está dando una estrategia, yo diría, un camino. Nuestra salud, hermano, la encontramos en la palabra de Dios. Y la salud de nuestra alma está en la palabra de Dios. La salud de nuestro cuerpo muchas veces está asociada también a los consejos de la palabra de Dios. Por lo tanto, toda solución llega de parte de Dios por la vía de la humildad sincera. La arrogancia es muy mala consejera porque se asocia con el orgullo. Y el altivo y el orgulloso Dios lo resiste. Tú estás pasando por angustia, humíllate delante de tu Dios. Humíllate. Y lo tercero en tu oración es denunciando enérgicamente. Denunciando enérgicamente. El versículo 3 dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. ¿Qué es esto? Es una denuncia enérgica. El salmista denuncia que ha estado sufriendo una continua persecución. A veces viene una seguidilla de problemas, como que entramos en ciclos, ¿cierto? Donde todo anda mal, todo funciona pésimo, donde todo lo que nosotros esperábamos no resulta. ¿Le ha pasado? Entonces el salmista aquí está denunciando una continua persecución. Es decir, esto le viene ocurriendo desde hace algún tiempo. Y él ha estado sufriendo temores, desvelos, sobresaltos, insomnio, inapetencia, aceleramiento del ritmo cardíaco, etc. Él denuncia esta continua persecución. Esto también nos lleva a entender de que el salmista sabe quiénes son los enemigos, quiénes son los causantes de su angustia. Qué importante es, hermanos, meditar en eso. ¿Desde qué, desde cuándo o por qué yo estoy en esta situación de angustia? Él los tiene identificados, sabe cuáles son sus enemigos. Y además dice, reconoce delante de Dios que esta angustia le tiene por los suelos. Que dice, ha postrado en tierra mi vida. No me puedo levantar, no me puedo parar. No me he podido poner de pie. Se encuentra postrado y derribado. Hermano, a veces las cosas como que no tenemos el control. Y definitivamente no tenemos la capacidad de soportar todo eso. Siente que su vida entró en una oscuridad profunda donde no ve salida alguna. Al contrario, se siente como si ya hubiera muerto.
o confinado o olvidado. La angustia, por lo tanto, hermanos, debe ser confesada con claridad, con vehemencia, porque con la boca, dice Romanos 10, con la boca se confiesa para salvación. Pero mire, interesante, la palabra salvación es también sinónimo de salud. Sí, son sinónimos. Por lo tanto, usted puede aplicar que con la boca se confiesa para salud. Tú puedes exteriorizar, debes exteriorizar, sacar claramente todo lo que está pasando cuando estás delante del Señor. Esto implica que se debe expresar todo lo que necesites, decirlo en oración ante Dios. Número 4, reconociendo profundamente, dice, mi espíritu se angustió, dentro de mí está desolado mi corazón. Reconociendo profundamente, reconoce el salmista que la angustia entró en su espíritu. Wow. Es decir, esta emoción tóxica comenzó a tomar el control de su vida espiritual y empezó a destruirle su fe, empezó a destruirle su deseo de servir a Dios, su deseo de orar, su deseo de congregarse. Eso es lo que está diciendo aquí. Mi espíritu se angustió, es decir, ahora la angustia no está solo en el alma, sino también en lo más profundo, está en su espíritu. Es decir, está experimentando esta emoción altamente tóxica y sabe que si no pone atajo, la angustia le contaminará su alma, su espíritu y su cuerpo. Porque es una emoción tóxica. Él reconoce que su corazón está desolado, con una depresión anímica severa. Él no oculta su realidad ante Dios. Él no quiere disimular nada, porque delante de Dios, ¿qué vamos a ganar disimulando? Él no posterga su situación. Al contrario, la enfrenta ante Dios y la manifiesta en toda su dimensión. Y eso es lo importante. No postergar, no dilatar. Es importante enfrentarla, pero ¿con quién debe enfrentarla? Consigo mismo y delante de Dios. La enfrenta ante Dios y la manifiesta en toda su dimensión. Derrame en su alma. ¿Ha leído esa expresión? En la oración, derramar el alma, darle, hermanos, toda libertad a nuestro estado emocional, que se vacie todo. Cómo nos sentimos, qué pensamos, cómo hemos vivido todo esto, qué daño hemos tenido, qué no hemos podido hacer por causa de estar así. ¿Qué relaciones nosotros hemos lamentablemente dañado por causa de esta situación? Etcétera. ¿Vamos bien? Gracias. Número 2, sanando la angustia. Sanando la angustia. Como el salmista encuentra aquí de estar delante de Dios, cómo encuentra el camino para sanarse de la angustia. Y dice el versículo 5, me acordé de los días antiguos. Entonces, para sanar la angustia tienes que recordar. Recordar. Dice, me acordé de los días antiguos. Al recordar, esto tiene efectos restauradores, ya que los seres humanos poseemos una gran capacidad de archivar en nuestra memoria todo lo que vivimos y de también poder recordar cuando lo necesitamos. Son recursos que están allí, son testimonio, es parte de nuestra historia. La angustia no puede borrar la historia. El hecho de estar angustiado en el presente no puede quitarme la bendición de recurrir
a lo que yo guardé, lo que yo archivé de mis buenas experiencias. Por lo tanto, debo recordar de cuántas situaciones de dificultad pude salir, de cuántos peligros, de cuántas enfermedades, de cuántos problemas grandes, cuántos hechos que parecían tremendos logramos superar. Recordar cuánto dolor superaste y lograste salir fortalecido. Sí. Recordar la gracia y la misericordia de Dios en toda tu vida. ¿Cuántas veces Dios no te tuvo misericordia? ¿De cuántos peligros Dios no te salvó? ¿Cuántas veces Dios te proveyó? ¿Cuántas veces Dios te protegió? Recordar su favor en cada capítulo de tu vida. Recordar los hechos importantes en tu historia donde Dios se glorificó. Tu angustia tiene que ser, primero, la oración. Segundo, recordar. Que el Señor te ayude a recordar. Decirle, Señor, ayúdame a recordar las cosas buenas que tú hiciste. Y el Señor le va a recordar. Recordar los milagros de provisión, los milagros de sanidad, de protección que Dios te otorgó vez tras vez. Una y otra vez Él estuvo contigo. Me acordé de los días antiguos, dice David. Es decir, yo estoy en esta angustia presente, pero hay una historia donde tú has estado conmigo. Y eso no puede ser tan diferente. Usar las historias del pasado como evidencia de que si Dios lo hizo ayer, puede volver a hacerlo hoy. Si Dios lo hizo ayer, también puede volver a hacerlo hoy día. Porque Dios no ha cambiado. Él puede seguir haciéndolo. Dice, meditaba en todas tus obras. La reflexión, la meditación acerca de la grandeza de Dios, de cada una de sus maravillas. Pensar con detención acerca de la trayectoria que Dios ha tenido en tu vida, te ayudará. Ese es el camino para enfrentar y superar tu angustia. Versículo 6. Dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. ¿Qué significa esto? Un clamor. Clamar. Extendí mis manos a ti. Es decir, poner a Dios como nuestra única y suficiente salida. Como la única fuente de nuestra salud y de nuestra salvación. Enfocarnos en poner toda nuestra esperanza en Él. Y no en nuestra capacidad o en nuestras habilidades o en nuestros recursos o en el especialista tal. Extender las manos a Él. Mi alma a ti como a la tierra sedienta. Porque cuando tú extiendes tu mano hacia Él, solo Dios puede refrescar tu alma. Y puede darte el rocío de su presencia para volver a sentirte vivo o viva. Como la tierra sedienta. También poniendo urgencia. Versículo 7 dice, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. No quiero andar como muerto en vida. Esta expresión habla de una persona desesperada. Una persona que ya está al límite de sus fuerzas. Una persona que está a punto de sucumbir. Alguien que está en un grado extremo de desesperación. Así debes orar. Lo tuyo es urgente.
Clama a mí y yo te responderé. Número 8, versículo 8. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. ¿Qué es esto? Prioriza. Cuando tú estás en angustia, tienes que disponerte a oír por la mañana su misericordia. Cuando la angustia todavía no ha llegado a tomar el control de tu día, cuando la angustia ha llenado el corazón, es bueno que su palabra y su presencia y tu tiempo con Dios sea antes de que los pensamientos negativos ocupen primero tu mente. Porque tú te despiertas en la mañana y antes de que te acuerdes que estás en este estado de angustia, deja que tu oído pueda oír su misericordia. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Antes de que los problemas vengan a ocupar totalmente mi mente, yo tengo que estar primero con mi mente llena de ti. Yo tengo que tener mi Biblia, yo tengo que tener mi tiempo de oración. Yo necesito leer, meditar su palabra. No en la noche. No en la noche. No cuando terminó el día, sino que lo primero, tú tienes que aprender a priorizar. Porque estás viviendo tu tiempo de angustia. Entonces tienes que priorizar de que en la mañana debe ser tu tiempo con Dios. Cuando comienzas tu día, no después. Para salir de la angustia es importante darle prioridad a buscar a Dios y buscar de Dios, antes de que la angustia tome el control de tu día. Qué interesante el principio. Y 9, dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Liberando. Líbrame. Que Dios nos libre de cada uno de nuestros enemigos. Que Dios nos libre de cada uno de nuestros problemas. Debe ser nuestro clamor. Que Dios nos libre de nuestras situaciones difíciles. Que Dios nos libre de nuestros problemas económicos. Que Dios nos libre de nuestros conflictos. Nuestros dramas familiares, personales, laborales, etc. Pero también que nos libre de mis temores, ahora de lo que está ocurriendo dentro de mí, que me libre de la angustia, que me libre del dolor, que Dios me libre del quebranto, que Dios me libre de la desazón, que Dios me libre del desánimo, de la ausencia de paz. Líbrame. Tal vez esto me debe llevar, tal vez a hacer una lista, a escribir. Cuando yo identifico a mis enemigos, tengo que escribirlo y comenzar a esperar o a tener la expectativa de que Dios comience a liberarme de todo eso, uno a uno. Cuando uno piensa en un problema grave y el problema grave afecta mi estado anímico, significa que yo tengo que seguir orando para que yo deje de ser afectado cuando vuelva a pensar en él. ¿Se entiende? Yo puedo recordar muchas cosas, pero ya no tienen un efecto sobre mis emociones. Y eso significa que Dios ya me liberó de eso. Bien, y finalmente proyectándonos sin angustia. Proyectándonos sin angustia, como número 3. ¿De qué manera? Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Reconocer que tal vez esta angustia se originó debido a una obstinación de imponer yo mi propia voluntad personal y no buscar la voluntad de Dios para mi vida.
Puede ser. Puede ser que el salmista se equivocó en algunas decisiones. Tal vez se apresuró en tomar decisiones. Entonces ahora está diciendo: Señor, estoy tan angustiado, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Debo reconocer, hermanos, que a veces todos o la mayoría de nuestras situaciones de angustia son problemas de que nosotros hemos impuesto nuestra propia voluntad. La obstinación, la porfía. También, ese enséñame a hacer tu voluntad, ese enséñame es la actitud de disponerse al aprendizaje. Preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que aprenda de esta situación? A veces decimos con mucha liviandad, decimos: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, y estoy en una angustia terrible con miles de problemas. Yo tengo que también tomar la actitud del salmista: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? Sacar la enseñanza de eso. Hay muchas cosas que se pueden aprender de una mala experiencia. Cada dolor tiene un aprendizaje, y cada aprendizaje tiene una oportunidad que Dios te ofrece para entrar en un mundo desconocido, pero muchas veces asombroso. Wow. No nos gusta mucho eso cuando estamos angustiados, pero es la verdad. Pero el salmista nos dice: enséñame a hacer tu voluntad y tu buen espíritu me guíe. Me guíe, Señor, a la tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe. Para salir de la angustia, solo Dios puede guiarnos y tomar las decisiones correctas y dar los pasos necesarios para encauzar nuestra vida hacia la victoria y hacia su propósito. Que Dios nos guíe. Pregúntele al Señor en su estado de angustia: Señor, enséñame. Enséñame. Yo quiero ser un buen alumno y pasar esta prueba. Porque si no paso la prueba, repruebo. Y vendrá otra prueba. ¿Cierto? Los profesores, los que enseñan, saben eso. Mira, no pasaste la prueba, ¿cierto? Reprobaste. Pero te voy a dar otra oportunidad. ¿Con qué? ¿Con la misma prueba? No, con otra prueba. Hermanos, nuestra vida no puede estar permanentemente en pruebas porque no aprobamos ninguna. Tenemos que aprender. Que Dios nos guíe. Número 11, vivificando, dice: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Otra versión dice: Señor, por el prestigio de tu persona, tú volverás a darme vida. Wow. Me gustó esa expresión. Por el prestigio de tu nombre, me volverás a dar vida. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay vida en su nombre. Solo Él puede vivificar tu vida. Solo un toque de tu Espíritu Santo, solo un toque de su Espíritu Santo puede restaurar tu vida. Y finalmente disipando y destruyendo. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos. El deseo de Dios es que usted los vea huir. Que usted le conozca la espalda. Sí. Pero Él lo hace. Él los disipa, Él los ahuyenta. Él los destruye. Destruirás a todos los adversarios de mi alma. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo.
Hermano, qué hermosa forma de concluir este vínculo, esta relación con Dios. Señor, tú estás interesado en mi bienestar pleno, no solamente de mi cuerpo, sino también mi alma y mi espíritu. Tú, Señor, tu prestigio como Dios está directamente relacionado con mi bienestar. Cuando yo estoy bien, todos celebran que sea un hijo de Dios. Pero si yo estoy mal y sigo diciendo que soy hijo de Dios, entonces hay algo que no anda bien. Porque Dios quiere que sus hijos estén bien. Hermanos, no importa la prueba, no importa la situación. Dios te ha dado en esta mañana un camino para superar tu angustia. Hermanos, parte de nuestras emociones son las facultades que Dios nos ha otorgado a nosotros, los seres humanos, de vibrar, de emocionarnos, de sentir, de tener sentimientos, emociones profundas en lo que vamos haciendo. Pero estas emociones no pueden ser contaminantes en nuestra vida. Tenemos que aprender a superarlas. Y a veces, hermano, hay personas que tienen mal manejo de sus emociones negativas y están siempre en un continuo conflicto con sí mismo y con los demás, y aún con Dios. Aún conociendo a Dios, siguen en un continuo conflicto. Pero Dios quiere que nosotros pongamos atención a su palabra, porque ahí está la manera correcta de aplicar su palabra en nuestro día a día. Porque somos personas que amamos, que nos apasionamos, y también nos afectan nuestros fracasos, nuestros dolores, los problemas, las enfermedades. Pero ahí está el Señor para sacarnos de todas las angustias. Entonces, hermanos, demos un repasito rapidito del bosquejo. Dice, número 1, sí, ahí está. Sí. Confesando la angustia. Todo comienza con tu tiempo de oración. Orando con pasión, orando con humildad y denunciando enérgicamente y reconociendo profundamente. Denunciar tus enemigos y reconocer exactamente tu estado emocional. Número 2, sanando la angustia. Sanando la angustia. ¿Cómo puedes sanar tu angustia? Primero recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda todo lo que Dios hizo en tu vida. Recuerda todo, su fidelidad, su amor, su protección, su cuidado. Clama como la tierra sedienta y pone urgencia. También prioriza, hazme oír por la mañana, antes de que vengan las aves, antes de que vengan, ¿cierto? Todo aquello que va a ocupar tu mente, que tú puedas oír por la mañana su misericordia, y predisponte a liberarte tanto de las cosas que están en tu exterior como las que están en tu interior. Y finalmente, proyectándonos sin angustia. Disponernos a que Dios nos enseñe lo que necesitamos aprender de esta situación. Disponernos a que Él nos guíe a tomar las mejores decisiones. Disponernos a que su Espíritu pueda visitar nuestro ser para volver a darnos vida, y disponernos a ver cómo Él disipa y destruye a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque usted es su siervo, usted es su sierva. Amén. Te damos gracias, Señor, por la palabra. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el interés que tus hijos han tenido de estar aquí en esta mañana para recibir de tu palabra. Te ruego, Señor, que esto sea un recurso importante en su vida. Te ruego, Padre, que este salmo sea un salmo importante, sobre todo, Señor, en aquellos que están en luchas, aquellos que están en situaciones difíciles, en aquellos que están sufriendo. Te ruego, Padre de la gloria,
que esta estrategia divina que tú nos has mostrado podamos aplicarla en nuestra propia vida. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén.